Hola queridos amigos, bienvenidos una vez más. Este es el podcast de José García Sachs, donde hoy estamos hablando de las finanzas. Nos toca nuestro episodio número 6 y quiero invitarles a que vean los episodios anteriores si no lo han hecho. Y por supuesto, esta es la invitación a que te suscribas, a que le des like, a que le des compartir, a que le des a la campanita de notificaciones, porque eso me ayuda a, hacer crecer un poquito el canal y compartir con otras personas el contenido que estoy desarrollando. Yo trato de desarrollar contenidos que sean bíblicos, que sean cristocéntricos y que tengan, por supuesto, una base teológica sólida. No estamos inventando ni usando alegorías, sino tratando temas desde un contexto bíblico, teológico, ¿verdad? Y por supuesto, consejos prácticos para la vida diaria. Así que bienvenidos hoy al episodio número 6, donde hoy vamos a hablar, el episodio de hoy va a ser un poquito más largo porque vamos a hablar acerca del presupuesto. Y bueno, yo sé que hay muchas personas que quizás están viendo este podcast que tienen experiencia haciendo presupuestos y que son expertos. Bueno, ténganme un poquito de paciencia porque voy a explicarlo de la manera más sencilla y por supuesto siempre trayendo consejos bíblicos a través de la palabra de Dios y principios que hablan a nuestro carácter, que hablan a nuestra persona, siempre sobre el tema de los fundamentos, de por qué hacemos lo que hacemos, de por qué nos movemos por impulsos. Y como todos sabemos, obviamente tenemos un cuerpo de carne y hueso, una vida material llena, por supuesto, de pensamientos, de sentimientos, de voluntad. Nuestros instintos o impulsos están ahí, ¿verdad? Sabemos que el cerebro por lo menos lo podemos subdividir en tres categorías. Una es el neurocórtex o el cerebro, digamos, más cognitivo. Tenemos el cerebro límbico, que es el emocional y que maneja también partes del organismo. Y por supuesto tenemos lo que los científicos le llaman el cerebro reptiliano, que es eminentemente instintivo y responde por impulsos. Entonces, cuando hablamos de finanzas, deberíamos hablar de la parte del cerebro que es la cognitiva o el neurocórtex, ¿no? Sin embargo, muchas personas, o quizá todos en algún momento, nos llena de emoción algo o nos da deseos de tener algo y lo compramos y nos endeudamos y gastamos cuando a veces no tenemos que hacerlo. Por lo menos yo he pasado por ahí. No sé si usted ha pasado, pero a veces yo me gusta algo y me lo compro. Y entonces después tengo un problema porque me gasté un dinero que no era para eso. Ahí entonces el presupuesto es importante y hoy vamos a hablar de eso, pero escucha lo que dice la palabra de Dios. Voy a comenzar leyendo Proverbios 3, 9 y 10 y dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Aquí la Biblia está dando un consejo. Dele honra a Dios a través de las cosas materiales y entonces le va a ir bien en lo material. Claro, Dios permite su soberanía que a veces pasemos limitaciones. Dios es soberano y hay personas que padecen escasez, pobreza, diferentes circunstancias, y eso, como ya hemos hablado antes en otro capítulo previamente, no necesariamente la pobreza es una señal de que Dios no está ahí con nosotros, o no necesariamente la riqueza implica que somos bendecidos. Hay mucho que hablar acerca de ese punto. Sin embargo, cuando nosotros ordenamos nuestra vida, cuando ordenamos nuestro camino, las cosas comienzan a tener sentido. En el Salmo 50:23 dice: el que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré mi salvación. Hay que ordenar el camino, hay que ordenar la vida. Entonces, hoy vamos a hablar del famoso presupuesto. La palabra en español presupuesto lo implica todo, ¿no es cierto? Se presupone o se supone previamente que vamos a hacer las cosas de esta y esta manera. En otras palabras, por si a usted le asusta el término presupuesto, es un plan. Es un plan donde vamos a desglosar básicamente dos listas, una lista de ingresos y una lista de gastos, y vamos en el presupuesto entonces a hacer la implicación, a la presuposición de dónde vamos a colocar todos los recursos. Claro que todo el mundo pasa por diferentes circunstancias. Cuando no tenemos un trabajo, tenemos cero ingreso. Eso no implica
que no tengamos costos. Siempre vamos a comer, siempre necesitamos un lugar donde vivir, siempre necesitamos ropa para cubrirnos, necesitamos medicina, transporte, internet, teléfono, diferentes cosas. Entonces, el que yo no tenga un ingreso no implica que no deba hacer un presupuesto. Más bien, se comienza con un presupuesto para tener una idea de cuánto me estoy endeudando, de cuánto me estoy atrasando o de cómo resolver lo que tengo que resolver. Y entonces quiero hablar en primer lugar acerca de la importancia de un presupuesto. Hoy vamos a hablar de varios puntos. El punto número 1 entonces es la importancia de un presupuesto. El punto 2 va a ser cómo elaborar un presupuesto. Y el punto siguiente es la importancia del ahorro y cómo hacerlo. Así que vamos a comenzar por el principio, la importancia de un presupuesto. La Biblia dice, supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre. No se sienta primero a calcular los gastos. Y creo que a todos nos ha pasado en algún momento que nos gusta algo, queremos algo y entonces asumimos que cuesta cierta cantidad, pero si no nos sentamos y vemos todos los detalles, casi siempre hay detalles o costos o no voy a decir gastos, sino costos escondidos que no nos damos cuenta y que después nos arrepentimos. Por eso Jesús lo dijo en Lucas 14:28, ¿verdad? Si usted va a hacer una torre, lo primero que debe hacer es un presupuesto y debe saber si tiene los recursos para poder hacerlo. Si no los tiene, bueno, hay recursos como los préstamos, hay recursos como las tarjetas de crédito que no se recomiendan, ¿verdad? No se recomiendan porque si no las sabemos usar con sabiduría o si tenemos un momento de dificultad, los intereses nos van a estar ahorcando. Entonces, claro, es una cosa bonita decir no le deba a nadie nada y otra es vivir la realidad, que eso lo expliqué un poco en el episodio anterior, pero yo le digo, aquí el asunto es tratar de vivir con sabiduría. Al igual que un constructor cuenta los costos antes de comenzar una obra, nosotros debemos tener un plan financiero para nuestras vidas y esa es la importancia del presupuesto. Es importante tener una idea de cuánto gastamos, cómo vamos a obtener ese dinero o cuánto ganamos, cuánto gastamos y cómo vamos a manejar esos recursos. Como le dije, no importa si usted tiene 3 trabajos o no tiene ni uno, de todas maneras, costos tenemos todos, gastos tenemos todos y es importante tener entonces un control de eso, una idea de qué está pasando, un toque de realidad de cómo estamos nosotros utilizando nuestros recursos. Hoy vamos a hablar directamente de dinero. Siempre estamos hablando de las 3 cosas importantes que debemos manejar en la vida: el tiempo, las relaciones y los recursos materiales. Hoy hablamos de dinero, cómo hacer entonces un presupuesto y vamos a entrar al punto 2, cómo elaborar un presupuesto. Bueno, el paso número 1 es enumerar todos los ingresos y todos los egresos, es decir, todo el dinero que entra, que vamos a recibir y todo lo que vamos a sacar en pagos, costos, gastos, lujos, placeres, ahorros, inversiones, todas esas diferentes categorías es importante calcular. Entonces, paso 1, dentro del punto 2, cómo elaborar un presupuesto, enumerar por un lado todos los ingresos y por otro lado todos los gastos. Hablemos mensuales, ¿verdad? Muchas personas trabajan y ganan un ingreso semanal, otros quincenal, otros mensual, pero es recomendable para tener por lo menos una idea general. Son 12 meses del año, entonces serían 12 veces se repite ese presupuesto mensual. Claro, mientras más ordenado y más complicado queremos ser, podemos hacer un presupuesto trimestral, semestral, anual o una proyección a 5 años, pero hablemos del presupuesto mensual. ¿Qué tengo que hacer? Número 1, todo el dinero que voy a recibir lo voy a escribir. Por lo general, la mayoría de personas tienen un empleo, entonces tienen un salario, pero puede ser que usted gane comisiones adicionalmente a eso, puede ser que usted gane aparte de sus comisiones, que tenga alguna venta que hizo, que tenga algún dinero que recibió por otro lugar, de diferentes formas. Nosotros podemos tener varios ingresos y si no tiene y los necesita, bueno, hay que ser creativos, hay que buscar las formas de obtener en nuestro tiempo adicional un ingreso adicional, no de gastar lo poquito que ingresa. Esa es la parte de la inteligencia financiera que hay que buscar
y del aprendizaje de cómo optimizar los recursos. Entonces, ya hablamos dentro del plan de cómo elaborar un presupuesto. El paso 1 es enumerar todos los ingresos y todos los gastos. Cuando hablamos de gastos, señores, estamos hablando lo primero que va en la vivienda, ¿no es cierto? La vivienda, la comida, el transporte, la ropa, la medicina y los gastos que ahora son esenciales, como el internet, el teléfono, la gasolina, algunos otros detalles. Cada uno va a poder desglosarlo dependiendo de qué tan complicado es su presupuesto, pero hablemos de una persona. Una persona necesita dónde vivir, necesita comer, necesita ropa, necesita medicina, necesita un teléfono, ese teléfono necesita también internet y también necesita ya sea pagar el transporte público o proveer para su vehículo. Así que adicionalmente a eso pueden haber seguros, ahorros, etcétera. Todos los ingresos en una columna y todos los gastos en la otra. Bueno, por supuesto hay que comenzar por el ingreso neto, que son los ingresos fijos como el sueldo, los ingresos variables como las ventas y las comisiones. Y entonces, ya que tenemos la lista de los ingresos y los egresos, el siguiente paso es darle seguimiento a los gastos. ¿Cuáles son los gastos? Bueno, ahora que tenemos la bendición de la tecnología, si usted tiene una cuenta de banco y paga todo con la tarjeta de débito, esa es una buena forma de no perder el control del dinero, porque aunque usted lo gaste por todas partes, queda registrado y usted solamente tiene que ir a su cuenta y verlo. Si usted no tiene una cuenta, yo le animo a que abra una cuenta en un banco, una cuenta corriente de cheques, donde pueda tener ese control. Si no tuviera acceso a eso y usted maneja efectivo, que cada vez es menos, cada vez el efectivo se maneja menos en el mundo, pero podríamos decir, se puede entonces llevar un control y anotar todos los gastos, anotarlos y revisarlos. Es increíble la cantidad de dinero que gastamos en cosas que no nos damos cuenta, como hoy en día las aplicaciones. Hay gente que paga Amazon, Netflix, Disney, paga esto, lo otro, diferentes aplicaciones. Hay gente que gasta mucho en comida. Yo, por ejemplo, confieso que gasto mucho en comida y estoy en la calle, me compro algo, me compro un café, me compro un sándwich y digo, no es mucho. Pero cuando ese no es mucho, lo sumamos 1, 2 o 3 veces al día, por 5 o 6 días a la semana, por 4 semanas, por 12 meses, es bastante dinero y por supuesto hay cierto descontrol ahí. Así que es importante anotar y revisar los gastos. Los ingresos, obviamente, si usted tiene un ingreso fijo, no va a recibir más. O si tiene un ingreso fijo grande y luego pequeñas porciones por algo que vendió, algún negocio que hizo, una venta, una comisión o lo que sea, que valga de paso aquí la idea, hay que buscar en la casa qué cosas no necesitamos y podríamos vender y más de alguien nos va a dar algo, aunque sea un poquito, pero es mejor que tengamos ese dinero a que la cosa se envejezca en la casa, ¿no es cierto? Bueno, hablamos entonces del ingreso, es fácil definirlo, pero el egreso o el gasto muchas veces no nos damos cuenta y hay que estar constantemente revisándolo. Recuerda que hablamos hace un momento acerca de los tipos de cerebros. Cuando actuamos con el cerebro instintivo o reptiliano, no estamos pensando en qué gastamos, no estamos controlando y puede estar ahí el punto de control. Puede estar ahí el desorden y es importante entonces darnos cuenta. ¿Cómo podemos darle la vuelta a la hoja? Bueno, anotando todos los gastos y revisando esos gastos. Tercer paso, establecer metas realistas. Estamos hablando en el punto 2 de cómo elaborar un presupuesto. Ya dijimos paso 1, enumerar ingresos y gastos mensuales. 2, darle seguimiento a esos gastos. 3, establecer metas realistas, no fantasías. No fantasía, oh, yo voy a juntar $100,000 y bueno, no gana ni mucho. Es difícil llegar a una meta si la meta es demasiado fuera de la realidad. Hay que establecer metas realistas. Y aquí entonces viene la clave. Elabore un plan. Le voy a dar una fórmula. Hay muchas fórmulas, pero hay una que viene del famoso principio de Pareto del 80-20, pero la fórmula se llama 50-30-20. ¿Están listos? Si quiere puede anotarlo, puede regresar el video y verlo nuevamente. La regla del 50-30-20 es así. 50% de lo que ingresa debería ser para lo que necesitamos, para las necesidades, entiéndase, vivienda, comida, ropa, medicina, lo que hablamos, lo básico. 30% para
lo que queremos, gastos y lujos. Que quiero ver una película, que quiero ir al cine, que quiero comprarme un libro, que quiero comprarme cualquier cosa, ¿verdad? Las mujeres que quieren comprarse un maquillaje o hacerse un peinado. Bueno, hay necesidades y hay gastos y lujos. Que quiere comprarse una ropa. Bueno, hay un 30% para eso, 50% para las necesidades, 30% para los gastos y lujos. 50 más 30, 80. Nos queda un 20%. ¿A dónde va ese 20%? Debería siempre ser ahorros o deudas o ahorros e inversiones. La mayoría de personas debemos dinero. Tenemos tarjetas de crédito, tenemos una línea de crédito, tenemos un préstamo o le prestamos dinero a alguien. Bueno, de ese 20% debería ir una parte a un ahorro y una parte a pagar las deudas. O una parte al ahorro y si no tiene deudas, una parte a una inversión. ¿Cuál es la diferencia entre ahorro e inversión? El ahorro es algo que vamos a guardar para un momento de emergencia y en otro capítulo vamos a ampliar sobre esto. Pero el ahorro es lo que tenemos ahí por si acaso pasa algo y siempre pasan cosas. Y luego el otro porcentaje, que podría ser el 10%, el 15%, el 5%, dependiendo. Acuérdense que tenemos 20%. De ese 20%, una parte va para el ahorro y otra parte va o para la deuda o para la inversión. La inversión, dijimos, a diferencia del ahorro, es algo que vamos a poner a largo plazo para que gane o nos provea una utilidad, una rentabilidad o un rédito o una ganancia, ¿no? Así que ahorro y deuda o ahorro e inversión, para eso es el 20%. Entonces, repitiendo la regla de el plan para trabajar un presupuesto, la regla del 50-30-20, 50% lo que necesita, 30% lo que quiere y 20% ahorros y deudas o ahorros e inversiones. Así que el consejo, ajuste sus gastos para mantenerse dentro del presupuesto. ¿Qué quiere decir eso? Si se va a pasar del presupuesto, absténgase. Ese es el consejo. Si se va a salir del presupuesto, pare y diga, no, mejor más adelante. Y entonces cuando aprendemos a tener autocontrol, la cosa comienza a mejorar. Recordemos lo que dice Gálatas 5:22, donde habla del fruto del Espíritu y dice que tiene 9 cualidades. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Templanza es autocontrol. Cuando yo logro tocar ese botón del autocontrol en el tema del presupuesto y no salirme de mi límite, ahí la vida comienza a tener sentido. ¿Por qué? Porque comenzamos en una base y si no hacemos nada, en cierto tiempo va a estar igual y en cierto tiempo va a estar igual. Nosotros podemos decidir si estamos aquí y dentro de este tiempo sigue aquí, pero tomamos la decisión de cambiar el rumbo. Cuando el tiempo avance, no va a estar aquí, sino va a estar en otra posición. El tiempo siempre va a pasar, pero depende de nosotros las condiciones en las que vamos a estar. Ahí Dios bendice al que ordena su camino. Se lo digo por experiencia. El que ordena su camino, el Señor muestra misericordia. Es importante tomar entonces responsabilidad en la parte que nos corresponde. Hay que ajustar los gastos para mantenerse dentro del presupuesto. Consejo aquí, elimine lo que pueda eliminar, especialmente en gastos pequeños como la comida. Revise su presupuesto periódicamente, ya sea mensualmente, trimestralmente. Y entonces le recuerdo lo que decía Lucas 14:28, ¿verdad? ¿Quién de ustedes que quiere hacer una torre no se sienta a averiguar si tiene lo que necesita para hacerla? Bueno, paso 2, establecer prioridades y asignar fondos a categorías esenciales. Lo repito, establecer prioridades y asignarle fondos a las categorías que son esenciales. Aquí, ¿qué quiero decir con eso? Hay una diferencia entre dos palabritas, lo que es urgente y lo que es importante. No porque una cosa sea urgente es importante. Y no porque una cosa sea importante es urgente también. Entonces, tenemos que aprender a diferenciar. Lo primero, ¿verdad? Lo que es urgente, o lo primero que debemos de hacer nosotros es no mezclar esos conceptos. Lo importante es importante, lo urgente obviamente es una emergencia. Pero tenemos que aprender a no mezclarlos. Debemos estar bien claros que hay cosas en las que tenemos que ajustarnos a lo que es importante en la vida.
Aquí entonces hay un pequeño consejo porque a veces empezamos a hacer un presupuesto y nunca lo ejecutamos. ¿Por qué? Porque lo complicamos tanto y no somos especialistas financieros, somos personas normales que vivimos en la vida y nos dedicamos a otras cosas. Entonces no complique su presupuesto, ese es el consejo. Reduzca la complejidad al máximo. Hay que priorizar, ¿verdad? Y priorizar es comparar al final de cuentas qué pasó, qué es lo que es más importante, lo más relevante. Entonces, otra vez domina el concepto de criterio de orden, donde hablamos del 50, 30, 20, necesidades, ¿verdad? Los gastos y lujos y los ahorros y deudas o la inversión. Entonces, seamos conscientes de la información que tenemos. Yo tengo que saber en qué se va cada centavo que yo recibo cada mes. Jesús habló en algún momento y dijo: haceos amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando estas faltan os reciban en las moradas eternas. ¿Qué quería decir con eso? Atraiga personas al reino de Dios utilizando sus recursos financieros, sus recursos materiales, para que algún día usted tenga una entrada con muchas bendiciones en el cielo. ¿Por qué? Porque las riquezas materiales son injustas. Por mucho que usted gane, está vendiendo a cambio de esa riqueza algo que es valiosísimo y que nunca va a volver, y que es el tiempo. Entonces, por eso nosotros necesitamos priorizar y darle la importancia a la información que nosotros tenemos. Al asignar fondos a las necesidades básicas primero, construimos una base sólida para nuestro presupuesto. Número 3, la importancia del ahorro y cómo hacerlo. Quiero decirle algunas cosas importantes sobre el ahorro. Algunas de las razones para planificar para el futuro. Cuando nosotros planificamos y comenzamos a ahorrar, oiga las cosas que nos provee: tranquilidad económica, mejora la administración del dinero, permite alcanzar las metas, reduce las deudas, ayuda a cubrir gastos importantes, permite tener un fondo para emergencias e incluso puede tener un fondo para la jubilación. El planificar el futuro financiero nos puede ayudar a lo siguiente: mejora nuestra calidad de vida, nos ayuda a prevenir contratiempos, podemos enfrentar los desafíos financieros con confianza, nos podemos proteger de problemas económicos y podemos perseguir nuestros sueños con seguridad. Si ve todas las ventajas de nosotros ahorrar, de planificar para el futuro y de tener un plan financiero para nuestro futuro. La Biblia dice otra vez, le vuelvo a repetir lo que decía en Proverbios 3, 9 y 10: honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y así tus graneros se llenarán de abundancia. Esta es una versión diferente a la que leí al principio de este episodio. Le voy a dar algunas estrategias para el ahorro, como establecer metas y utilizar cuentas de ahorro. Claro, hoy en día los bancos no pagan mucho, el ahorro le dan el 0.001, pero por lo menos está ganando algo. Si lo tiene guardado en una cajita en la casa, no va a ganar nada. Sin embargo, el ahorrar es importante. El ahorro es una forma de honrar a Dios con nuestras finanzas, preparándonos para las bendiciones y desafíos que puedan venir, porque así como vienen buenos tiempos, también vienen tiempos de crisis, ¿verdad? Hay que revisar las facturas. Puede ser que el teléfono le estén cobrando algo que usted no se está dando cuenta. Por lo general, cuando pagamos tarde una factura, nos están sobrecargando. Si nos ahorráramos ese sobrecargo pagando a tiempo, haciendo el plan para pagar a tiempo, nos ahorraríamos ese dinero y nos va quedando. Hay que revisar los gastos semanales. Por ejemplo, en muchos países se puede buscar cupones de descuento o especiales en las tiendas, o los puntos que dan las tarjetas de débito e incluso algunas de crédito, pero hay que procurar las tarjetas de débito en vez de las de crédito, ¿no es cierto? Eliminar gastos innecesarios. Si no tengo que hacer este viaje, si me lo puedo ahorrar, si no tengo que salir, si no tengo que tener este carro tan caro que gasta más combustible, o si no tengo que viajar tanto, hay muchas formas en las que podríamos reducir nuestros costos. Y por supuesto, organizar y poner al día las deudas. El tema de las deudas es importante. Como mencioné en el capítulo anterior o en el episodio anterior, cuando hablamos de deudas y préstamos, hay deudas malas que no debemos tener y hay deudas que son necesarias, que son para producir, como las líneas de crédito, la inversión, el capital para trabajo, bueno, se entiende,
Pero la clave es la responsabilidad, la honestidad, la transparencia y la comunicación con la persona a quien le debemos. Entonces, esos son consejos importantes. Escucha lo que dice Lucas 16:11. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Así que seamos fieles en las cosas materiales, porque Dios nos va a bendecir no solo aquí, sino también allá. Estamos de paso en este planeta para aprender a ser fieles mayordomos o administradores de las cosas que Dios nos ha provisto. Sin embargo, como todos tenemos diferentes circunstancias, situaciones, problemas, luchas, crisis, yo quiero recordarle una cosa si usted es un hijo o una hija de Dios. El Salmo 23:1 dice así: el Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Recuerde eso. El Señor está con nosotros, Dios está con nosotros, Dios nos va a bendecir y aún en los momentos de dificultad Él va a proveer. Dios es nuestro proveedor. No es el trabajo, no es el jefe, no es el cliente, no es mi capacidad, no es que tan bueno soy, no. Es Dios el proveedor. Cuando yo entiendo ese principio y comienzo a ordenar mi vida y pido la dirección de Dios para hacer eso, Dios me ayuda y puedo salir adelante en medio de las diferentes circunstancias de la vida. Amigos, les deseo una buena semana. Les animo a ordenar la vida financiera para que nos vaya bien a todos. Amén. Así que le espero en el próximo episodio de este podcast y le invito, ayúdeme compartiendo, dele like, envíeselo a un amigo o una amiga que usted piensa que lo necesita. Son consejos prácticos, trato de simplificarlo al máximo para que sea de beneficio para todos. Les espero la próxima semana y que Dios les bendiga.